Ya, son las 10. Buenos días. Entonces vamos a continuar con una clase introductoria a la evaluación de yacimientos. Si tienen preguntas, me levantan la mano o por el chat pueden preguntar también. Entonces, bueno, esta clase ya está en Educando, la subí hoy día, en la mañana. Y como dice ahí, bueno, un proyecto minero se sustenta bajo una correcta evaluación de sus recursos minerales, ¿ya? Y se hace necesario obtener una estimación sin sesgo en volúmenes, leyes, tonelajes y cantidad de mineral, ¿ya? Para eso se requiere realizar una categorización de los recursos o reservas y hay que tener en cuenta que estos recursos naturales son no renovables, ¿ya? ¿A qué me refiero con volúmenes, leyes, tonelaje y cantidad de mineral? Bueno, determinar en el espacio cuál es la calidad, ¿cierto?, del bloque y, y cuántos bloques yo tengo para poder extraer. Y con eso yo puedo sacar una ganancia económica y puedo tener una certeza de que si el bloque está bien estimado o cuánto es la probabilidad de que lo que yo estimé sea verdad, ¿ya? Porque en minería uno estima por lo general grandes volúmenes o grandes masas rocosas a partir de muy pocos datos. Y aunque uno tenga la empresa más rentable, la mejor empresa de exploración del mundo, siempre los sondajes van a ser pocos. ¿Ya? Entonces, por eso la evaluación de yacimientos tiene que ser de la manera más correcta posible, de la manera más estandarizada, porque la incertidumbre es demasiado alta en los proyectos mineros, ¿ya? Como dice ahí, los minerales en la Tierra son actos de la naturaleza, pero los recursos minerales y las reservas mineras son actos de geólogos e ingenieros de minas. Ya los recursos minerales, las reservas son datos, son números, ya son magnitudes que los profesionales, ¿cierto?, la estiman. Y si se equivocan, si cometen fraude, si cometen algún error, ya sea intencionadamente o sin intención, lógicamente el proyecto va a estar con una incertidumbre muy alta y lo más probable es que haya un problema, ya sea si se equivoca sobreestimando o subestimando el yacimiento. La idea es que siempre el yacimiento se estime de la mejor manera correcta con el menor sesgo posible. Ya, el sesgo es la diferencia entre la realidad y lo que se estimó. Entonces la idea es que el sesgo sea lo menor, lo más bajo posible, ¿ya? Porque si yo sobreestimo un yacimiento, no voy a estar preparado y voy a botar el mineral, o voy a dejar mineral sin recuperar, ¿cierto? Y lo voy a perder, porque no me preparé para sacar más mineral del que yo estimé. No planifiqué la planta, no planifiqué los camiones, eh, los insumos que necesitaba para sacar el mineral. Y si lo subestimé, lógicamente yo calculé unos costos y esos costos no van a ser cancelados, no van a ser pagados, ¿cierto?, con la ganancia que yo obtenga del yacimiento. Entonces, por ambos lados, si yo sobreestimo o subestimo un yacimiento, voy a tener problemas. ¿Ya? Y cuando uno habla de recursos, reservas, en la práctica son estos números. Estos números que son, por un lado, tonelaje y por otro lado, ley. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay un resumen de los recursos geológicos in situ de Codelco del año 2016. Y, por ejemplo, aquí al final, donde estoy marcando con círculo, está el tonelaje, 68.000 toneladas, millones de toneladas y una ley de 0,52. Y para obtener esos números se debe realizar una correcta evaluación de yacimiento. Evaluación de todos estos yacimientos que están acá, en el lado izquierdo, ya, Ravio Tomi, Chuquicamata, el Teniente, bajo ciertos procedimientos, bajo ciertos estándares, y esto se realiza por ciertas personas.
¿ya? Que son personas competentes. Y como ven también, los recursos en este caso están categorizados de acuerdo a la incertidumbre. Los recursos que tienen menor incertidumbre son recursos medidos, y así va disminuyendo a recursos indicados y recursos inferidos, los que tienen mayor incertidumbre. O sea, los recursos que fueron estimados con menor cantidad de datos. Entonces, la probabilidad de que esos datos eh, sean correctos, sean lo que realmente se determinaron, es, es menor. ¿Ya? Es menor la probabilidad de que así sea. En cambio, un recurso medido es un recurso que fue calculado con una mayor cantidad de datos. Y el recurso geológico es la suma de los tres. ¿Ya? Codelco hace una subdivisión entre los recursos geológicos in situ y los recursos geológicos o los depósitos artificiales. ¿A qué se refiere eso? Los recursos artificiales para Codelco es todo el material que está en stock, que está quebrado, que está tronado, ¿ya? O que está quebrado dentro de las minas, o acopiado en alguna cancha de acopio, ¿cierto? Y que tiene ley, pero no ha sido todavía procesado. ¿Ya? Entonces ahí dice, material quebrado son los recursos no extraídos, remanente de la extracción de sectores explotados en la minería subterránea. ¿Ya? Por lo general, muchas veces para cumplir con los ciclos de producción, con las fases, con las etapas, para poder avanzar a otras, no dan los tiempos para sacar el mineral a la superficie. ¿Ya? Entonces lo que muchas veces hacen las mineras es extraer el mineral de los buzones, de, de, las, de los sectores de producción, ¿cierto? Y en vez de sacarlo a la superficie, lo dejan en stock en el interior de la mina, ya en cierto lugar, ¿cierto? En cierta cama ya de producción, y queda ahí. Pero ya está tronado, ya está fragmentado. Solamente falta realizar el transporte a la planta de chancado. Entonces esos materiales, como son tantos, por ejemplo en el teniente, pueden haber, es un material que sí se calcula, sí se estima y obviamente representa un recurso. Y así también en la minería de rasgo abierto, muchas veces cuando cambia la ley de corte, quedan materiales en stock que en alguna época, en algún tiempo pueden ser de baja ley, pero en otra época, o cuando uno lo mezcla con un material de alta ley, por ejemplo, se hace un blending, una mezcla, y ese material pasa a ser un recurso, que tiene un valor económico, ¿ya? Que quizá en algún momento no lo tuvo y después sí lo tuvo. Ya que cambian las condiciones del mercado, cambian las condiciones de la mina, operacionales, la tecnología aumenta, se inventa un nuevo, no sé, se aumenta la recuperación, entonces ese mineral que antes no era rentable, ahora sí es rentable. Entonces ese material ahora pasa a ser un recurso. Y por ejemplo, Codelco tiene 5.210 millones de toneladas de mineral artificial, ya, o que está ubicado en depósitos artificiales, que está principalmente en Chuquicamata, El Salvador y El Teniente, con una ley de 0,37% de cobre. ¿Cuál es la gracia de esto? Que quizás la ley es baja, 0,37, pero ya no, el costo de explosivo, de perforación y tronadura ya está cancelado. Ya solamente queda el costo de transporte. Entonces, por eso que esa ley es todavía rentable para la compañía. Y bueno, y este es un inventario de reservas de sulfuros y óxidos, que en realidad es el tipo de mineral que hay en las minas. Y, por ejemplo, también dependiendo de la incertidumbre, tenemos las reservas probadas, que son las reservas que tienen mayor cantidad de estudios técnicos, económicos, y mayor cantidad también de conocimiento geológico. Y si hay menor cantidad de conocimiento geológico, hay mayor incertidumbre en la estimación de los datos, eh, tenemos reservas probables, ¿ya? Y la suma me da las reservas totales.
Ya, acá las reservas de Codelco son 6.667 millones de dólares para este año, para el 2016, con una ley de 0,68 en promedio. Ya, por lo general, las minas de rasgo abierto tienen ley más baja que las leyes de las minas subterráneas. ¿Ya? Ahora, ¿quién hace esto? Bueno, existen en Chile lo que se llama la Comisión Calificadora de Personas Competentes, que son personas que tienen una experiencia demostrada, relevante en el área en la que trabajan y un comportamiento intachable, ¿ya? En cuanto a la ética, a la probidad, al- a la forma de trabajar. Entonces, este organismo, que es la Comisión Calificadora, inscribe a ciertas personas que tienen que cumplir requisitos que están en la página web de la Comisión Calificadora, eh, para que ellos puedan firmar este tipo de inventarios. Porque este tipo de inventario es muy fácil de manipular, es muy fácil de cambiar. Yo aquí, este 0,68 le puedo poner 1 y no pasa nada, ¿ya? Entonces, la persona que puso ese 0,68 es una persona que tiene que ser confiable, ¿ya? Y que él también, lógicamente, va a procurar de que ese número esté bien determinado, que esté bien justificado, ya que sea comprobable, ya que está en juego su nombre, ¿cierto? Su prestigio. En el caso que él mienta, que él haga una estafa, alguna cosa con intención, él puede irse a la cárcel, ¿cierto? Hay condenas penales contra la persona, de acuerdo a lo que dice la ley 20.235, que es la ley que regula la figura de las personas competentes. En todos los países mineros existen este tipo de personas, ¿ya? Por lo general le llaman QP, que es Qualified Person, ¿ya? Persona calificada, ¿ya? Un QP. Y los QP, cuando uno trabaja en una empresa minera, por ejemplo, cuando llega el QP, como que todos se asustan porque el QP viene, la persona competente, en realidad él no hace la pega de terreno. La persona competente lo que hace es supervisar, analizar si es que la información fue bien tomada, pide información, pide los registros, las firmas, los certificados, y lógicamente si él encuentra que hay algo malo, no va a firmar el informe, no va a firmar el inventario. Y eso lógicamente puede traer grandes problemas a una empresa que quiere justificar su recurso, ya, todo su materia prima, bajo estas personas. Ya, aún así, los bancos no prestan plata. Los bancos, un banco normal, por ejemplo, es muy difícil que preste plata para hacer exploración minera. Ya, ese es un dato igual de importante. Ustedes alguna vez tienen alguna mina y quieren necesitan plata para hacer exploración, sondaje. Si van al banco, el banco no los va a pescar. Ya, no les va a dar, porque la incertidumbre es muy alta, el riesgo es demasiado alto. ¿Ya? Entonces, ni aunque lo firme una persona competente, podría ser. Pero ¿para qué sirve la persona competente? ¿Por qué? Porque en el mundo existen muchos inversionistas mineros y muchas empresas mineras que compran proyectos o que se asocian con proyectos mineros y ellos obviamente necesitan la confianza de alguien con experiencia para poder eh, entrar a algún proyecto. ¿Ya? Bueno, este es un listado de personas que trabajan en Codelco, que son personas competentes. Usted, por ejemplo, que son ingenieros de mina, pueden ser en 10 años más personas competentes para el área de minería, lógicamente, ¿cierto? Para el área de evaluación de proyectos, estimación de reservas, planificación, diseño, ¿ya? Porque en realidad estas personas trabajan en equipo y para firmar un, un reporte técnico se necesita harta gente que haga distintas cosas. También hay geólogos, hay metalúrgicos, hay ingenieros comerciales.
o industriales también, que son personas competentes en el área que les incumbe. ¿Cuáles son los desafíos de la industria minera o de los proyectos mineros? Un desafío muy importante es la calidad de los datos, ¿ya? De que los datos sean bien tomados, y cuando me refiero a datos, es algo muy concreto, que son las muestras, ¿ya? Que son las muestras que uno toma en terreno, ya sea muestras de sondaje, muestras de canaleta, muestras de suelo, muestras de sedimento, muestras de agua. La calidad de estos datos, de estas muestras, debe ser controlada en todo el proceso, desde que se toma la muestra hasta que se recibe el resultado del análisis químico. Ya existe una gran cantidad de probabilidad de que exista algún error, de que se cometa alguna contaminación, alguna manipulación, y que esa muestra que uno quiere determinar no sea la correcta. Entonces, es un gran desafío poder controlar y manejar de buena manera los datos que se obtienen en terreno, ya que muchas veces uno los ve como piedras, como tierra, como polvo. Entonces, el tema de la contaminación, por ejemplo, es muy común. Ya, otro desafío es la calidad del modelo geológico, ya que a partir de muy poquitos datos se construye un modelo geológico de grandes dimensiones, ¿cierto? Y que muchas veces, en ciertos casos, no tiene mucha relación con el depósito original. ¿Ya? Entonces, hacer un modelo geológico adecuado es un gran desafío. También está el tema de la ética y la conducta. Ya, lógicamente se tiene que ser muy profesional en estos trabajos, ya que la probabilidad de cometer algún fraude es muy fácil, ya sea para favorecer eh, al empresario, favorecer al proyecto, ¿cierto? Pero eso también puede traer consecuencias negativas en el futuro. Y también está el caso contrario, que yo tenga algún interés en algún proyecto y lo eche para abajo, y diga, no, este proyecto es malo, y resulta que después, en 2 años más, yo aparezco con el proyecto. Entonces también hay normas éticas eh, que los ingenieros de minas, que los geólogos, ¿cierto?, que trabajan para ciertas compañías, hay reglas que muchas veces los contratos se ponen de que ellos no pueden participar de sociedades o ser dueñas directas, ¿cierto?, de propiedades mineras en las cuales hayan trabajado. Ni ellos, ni su familia, hasta la tercera generación, el hijo, el tío, el primo, tampoco, ¿ya? Porque hay mucha información privilegiada. Entonces, eso de la ética y la conducta profesional es muy importante, ¿ya? Y el mundo minero, ustedes quizás han escuchado, es muy chico, ¿ya? Aquí en Chile, por lo menos, el mundo minero es muy chico, entonces todos se conocen. Cualquier persona que haya hecho algo malo, algún fraude, por ejemplo, se sabe fácilmente, ¿ya? Entonces al final se mancha el nombre de la persona y, y obviamente no es bueno. Ahora siempre existen casos, ¿cierto? Hay muchos casos, ¿cierto?, de personas que han cometido estafas y andan felices por la vida. Pero obviamente son personas que están marcadas, que ya se sabe cómo son. Otro desafío es la cantidad de muestras. Ya las muestras son muy caras, ya que quizás una puede ser muy barata. Ya un análisis químico vale 35.000 pesos, de oro, plata y todos los elementos químicos, casi todos. Ya, 35, 45.000 pesos. Pero con una muestra no se hace nada. Ya, entonces, lógicamente, hay que tomar 100, 200, 1000 muestras, y más todo lo que tiene que ver con la mano de obra, el tema operativo. Si son sondajes, es mucho más caro. Entonces, la cantidad de muestras siempre es un problema. Siempre van a faltar muestras para poder realizar una evaluación de yacimiento. Pero por eso es que la muestra tiene que ser, aunque sean pocas, bien tomada. Ya hay una pregunta que yo siempre hago en las pruebas y les digo, ¿quién es mejor? Es bien simple, pero es importante. ¿Quién es mejor? ¿Tener muchas muestras eh, tomadas sin control de calidad, o tener poquitas muestras pero con un buen control de calidad? ¿Ya? Entonces la respuesta correcta es que siempre tiene que haber un control de calidad, ¿ya?, independiente del número de muestras.
Ya, yo puedo tomar una muestra, dos muestras, 100 muestras, pero siempre lo ideal es que se respeten los protocolos para asegurar y controlar la calidad en todo el proceso. Porque así voy a tener una muestra que es válida, ya que tiene validez frente a otros profesionales, que tiene validez frente a otras personas que quieran conocer el proyecto en el que uno está trabajando. Les pongo un caso. Eh, yo, eh, yo trabajo en un proyecto en San Javier, ¿ya? En Nidivilo, y de repente voy a sacar muestras, ¿ya? Entonces, obviamente, cuando uno saca muestras, tiene que llevar el GPS, llevar la cámara de foto, el teléfono, wincha, y la muestra que uno saca, clavo, cinta, ¿cierto? Entonces, la muestra que uno saca tiene que quedar señalada en terreno con un clavo, una cinta, con una fotografía, y tiene que ser descrita. Yo tengo que anotar en un papel, ¿cierto? En una libreta, después hacer un informe con eso y decir qué es lo que yo saqué. ¿Qué saqué? Saqué suelo, saqué roca, saqué veta, saqué la caja, saqué un dique. ¿Ya? ¿Por qué? Porque después la muestra yo la mando al laboratorio, la muestra la mando completa, el laboratorio la chanca, la pulveriza, la analiza, ¿cierto? Y me devuelve un polvo a tamaño bajo de la malla 200, ¿cierto? En un paquetito, y me entrega un certificado con un número, que es la ley de esa muestra. Entonces, ¿qué pasa? Que anda mucha gente en Chile y en el mundo, ¿cierto? Con papelitos de laboratorios químicos, con leyes perfectas, leyes de 5 gramos de oro, 7 gramos de oro, 2%, 10% cobre, y dice, mí, yo tengo una mina con esto, y uno pregunta, ¿de dónde la sacó? No, en la mina, para allá, para acá, para acá. Y no hay ningún registro de la muestra. Entonces eso es una pérdida de plata, ¿cierto? Porque esa muestra no tiene ninguna validez, ¿ya? Y por ejemplo, en ese proyecto que yo trabajo a veces, en Nivelo, pasó un caso bien triste, en cierto sentido. El año pasado sacaron como 60 muestras, eh, pero la sacó una persona que no es geóloga, que no es ingeniero tampoco, que no tenía conocimiento del muestreo, y resulta que, no sé si afortunado lamentablemente, le dieron buenas leyes de oro muy buenas en ese proyecto. Y esa muestra la sacó mientras hacían un camino. Entonces estaban haciendo el camino, hicieron unos taludes también, y mientras hacían eso sacaron muestras. Y esas muestras dieron muy buenas, pero resulta que esta persona no anotó nada, solamente con suerte anotó el número de la muestra. ¿Ya? Y las mandó, recibió los resultados y dio leyes muy buenas. Y ahí me llamaron, pero lógicamente no había cómo reconstruir la historia, ¿ya? Porque más encima la sacó mientras hacía un camino. La muestra que sacó, lo que quedó de muestras, se fue por la quebrada para abajo, ¿cierto? Entonces, eso es un gasto de plata innecesario, se gastaron, no sé, unos 5 millones de pesos en muestreo, y, y finalmente fue un gasto de plata, ¿ya? Innecesario. Entonces, el tema de la cantidad de muestras es muy importante, asegurarlo bien. Eh, Otra cosa es el tamaño de bloques versus el tamaño de las muestras, ¿ya? El tamaño de los bloques en una mina por ejemplo, de la gran minería, puede tener, no sé, pues 10 metros, 10 por 10 por 10. Y yo tengo muchos bloques, 1000 bloques, 2000 bloques, 3000 bloques. Y esos bloques se estiman a partir de muestras, ¿ya? Y la muestra, que por lo general son sondajes, son muestras muy pequeñas. ¿Ya? El diámetro de un sondaje, por ejemplo, ahí yo tengo un sondaje, el diámetro de los sondajes más grandes que se hacen en minería es de 63 milímetros, que son los sondajes HQ. ¿Ya? Y lo que se manda al laboratorio por lo general es la mitad del sondaje, porque la mitad tiene que quedar en la caja como testigo, por eso se llaman testigos,
y la otra mitad se puede mandar al laboratorio. Y por lo general se saca un metro de muestra. Un metro. Entonces, si uno calcula el peso de esa muestra, un metro por el trozo que queda, ¿cierto? La cantidad de muestra es bastante pequeña. Y con esa muestra yo voy a estimar bloques que tienen tamaños de 10 metros por 10 y más de uno. ¿Ya? Mucho bloque. Hacia allá, hacia acá, hacia acá. Entonces, ese es un desafío de que la muestra esté bien tomada, ¿cierto? Que esté bien ubicada, que se pueda medir bien la desviación del sondaje, cosa que si yo digo que por ejemplo, por aquí pasó un sondaje, que realmente pasó por ahí, ¿ya? Y no vaya a ser cosa que el sondaje estaba desviado y en realidad pasó por acá, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de depósitos pequeños, por ejemplo, eso sí tiene muchas repercusiones. Otro desafío es que los activos no se ven. Ya no es como una industria forestal, eh, una industria tradicional, donde uno ve el producto, ve la materia prima completa, ve el producto, ve la materia prima y ve lo que va a generar después. Acá, por lo general, los activos no se ven tan fácilmente. Ya uno ve sondajes, lógicamente, y a partir del sondaje uno se imagina zonas mineralizadas, se imagina bloques, eh, bloques caja, bloques yacentes, se imagina fallas que atraviesan grandes kilómetros, ¿cierto? A partir de muestras que son muy pequeñas. Entonces, eso es un desafío también que se tiene que controlar muy bien. ¿Ya? Los tiempos de operación de las grandes mineras o de los grandes yacimientos, por lo general son de más de 20 años. ¿Ya? Y cuando hablo de operación, la operación va desde la exploración hasta el cierre de la faena. ¿Ya? Puede que, claro, que una mina esté 20 años operando, pero antes de que empiece a operar una mina, hay que construirla, hay que planificarla y antes de eso hay que explorar. Entonces el tiempo que pasa desde la exploración hasta que la mina se echa a andar, se opera y se cierra, pueden ser fácilmente 50 años. Y en 50 años o 30 años pueden pasar muchas cosas. De hecho, actualmente estamos viendo que están pasando muchas cosas en menos de un año en el mundo. Entonces, ¿qué tipo de riesgos podemos tener en los proyectos mineros? Bueno, riesgo geológico, ya, de que no se encuentre el mineral que se estimó, ya, que aparezca una falla, que aparezca un desplazamiento, una falla que haya desplazado un bloque mineralizado hacia abajo, hacia arriba, hacia el lado, eh, que haya habido una migración de fluidos y que la ley que se estimó en ciertas zonas no sea continua, no se extienda, y eso no se estimó bien, ya porque había pocas muestras, porque se pensó que el yacimiento continuaba hacia abajo y resulta que no continuaba, porque la beta se angostó y no siguió homogénea hacia abajo, y esas son cosas que pasan. Riesgos políticos, ya cambios en las legislaciones, cierto cambio en las garantías que los países entregan, ya que son tanto tiempo, muchas veces algunos países pueden esperar que la mina se construya y después pueden tomar el poder de ella. Los riesgos sociales, ya que actualmente tienen mucha fuerza, es cosa de ver nomás el caso de Dominga, el proyecto minero de hierro y el puerto que se iba a construir en la zona de Punta de Choya, ya en la Serena, que por un conflicto social y también político en realidad, no se realizó. Y ahí habían muchos miles de millones de dólares de inversión y todo el tema, pero por este tema político y social, ese proyecto fracasó.
¿ya? Temas económicos, que baje el precio de los metales, por ejemplo, que suban los costos de los insumos, riesgos ambientales, ya que se vaya a generar alguna contaminación, alguna externalidad que no esté visualizada en el proyecto, riesgos operacionales, que aparezca algún problema justamente operacional, ¿cierto? Que no se haya estimado antes, y, y el tema de seguridad. Ya, por lo general los accidentes mineros, si bien son pocos, por lo general son graves o fatales. ¿Ya? Entonces, no sé, un accidente en una mina puede poner en riesgo el proyecto, ¿cierto? Completo, debido a esto. ¿Ya? Y también hay un desafío importante que es el manejo de conceptos técnicos en diversas áreas. Ya, cuando ya la mina entra en operación, eh, la idea es que todos manejen conceptos tanto de geología como de minería y como de metalurgia, ya que los procesos son continuos y están unidos entre sí. Y un proceso puede afectar al otro. Hay unos conceptos nuevos que están apareciendo que, bueno, ya vienen de los años 95 más o menos, que es el Mine to Mill. Y el otro es Mine to Leach, que es minar o explotar para moler, o minar o explotar para lixiviar. ¿Ya? Es decir, que lo que se haga en la mina tiene repercusiones en el molino, en la molienda, o en la pila de lixiviación, cuando antiguamente no se pensaba así. Antiguamente las minas trabajaban como entidades aisladas, el departamento de minas era uno, y ellos se dedicaban a sacar mineral, tonelaje. Le daba lo mismo el tamaño de partícula, le daba lo mismo, casi le daba lo mismo la ley, le daba lo mismo si mandaba mucha ley, mandaba poca ley, total, a ellos les importaba el promedio mensual. ¿Ya? Entonces podían mandar los primeros 15 días ley muy alta y los últimos 15 días ley muy baja, ya porque les da lata ir para hacer mezcla allá y acá, por ejemplo. Entonces, claro, ellos después sacaban promedio la ley de acuerdo al plan minero. Pero resulta que la planta tenía problemas. Ya la planta no puede recibir poca ley, tampoco puede recibir mucha ley. Tiene que recibir una ley de acuerdo al diseño del proceso, porque si no, no recupera lo que tiene que recuperar o bota, desecha en el relave, ya, o en el ripio, en caso de la lixiviación, desecha mineral, que no se recupera. Entonces esas cositas que son detalles, durante el tiempo se fueron dando cuenta que traían repercusiones, entonces eso hizo que los mineros tuvieran que conversar, sentarse con los metalúrgicos, y ahí el geólogo también intermedio, explicándole al minero la importancia de la ley, del mineral también, del tipo de mineral, de la zona mineral que está explotando, y también con el metalúrgico indicándole, dándole toda la información que el metalúrgico necesita de la mineralogía, de la ley, del tipo de roca, ya que el de la planta tiene que moler, ¿cierto? Y tiene que cambiar las dosis de reactivo muchas veces, dependiendo de cómo es el mineral que está entrando al proceso. ¿Ya? En la pila de lixiviación muchas veces hay zonas minerales que son más refractarias, que cuesta más lixiviarla. Entonces, en esos casos, por ejemplo, una solución que es fácil puede ser aumentar el tiempo de lixiviación. Ya el diseño puede ser 60 días, aumentarlo a 80, cosa de sacarle un poquito más al mineral. ¿Ya? Quizás si viene mucha arcilla, una zona de falla, una zona muy cercana a una falla, viene con mucha arcilla, la arcilla que eh, genera que se satúe más fácil la pila, ya que la permeabilidad disminuya, entonces el ácido no permea por la pila y la lixiviación es más lenta.
¿ya? Entonces también esas son cosas muy pequeñas, pero que pueden tener grandes repercusiones en el ámbito de la recuperación metalúrgica. Y por eso que tienen que manejar conceptos clave las distintas áreas. ¿Ya? Otro desafío, ya, son hartas cosas aquí. Pero esta es la última página del desafío. Bueno, el muestreo, que tiene que ser adecuado, el poco o nulo entendimiento de los controles de mineralización. Eso quiere decir que el poco o nulo entendimiento del yacimiento, al fin y al cabo. Que no se entienda cómo es el yacimiento, que no se entienda cómo es el depósito, cómo están emplazados los minerales, en qué tipo de roca, en qué tipo de estructuras, en qué direcciones. ¿Ya? Y eso muchas veces pasa por la falta de tanto de información como de experiencia, ¿cierto? De los geólogos. ¿Ya? Una consideración inapropiada de la dilución. Ya, también eso a veces, muchas veces trae problemas. Ya, la dilución es cuando se ingresa mineral que no tiene ley al proceso. Entonces, ¿eso qué provoca? Dos cosas. Por un lado, provoca que la ley baje, ¿cierto? Ya que yo tenía estimado 1%, y resulta que la dilución hace que entre esto, que tiene 0,1. Entonces, ya no es 1%, estoy mandando menos porcentaje. Entonces, la dilución provoca dos cosas importantes. Provoca que baje la ley y por otro lado provoca que aumente el tonelaje. Entonces, es más gasto de chancadores, más uso de las celdas, o sea, perdón, de la correa transportadora, más uso de chancadores, mayor molienda, mayor transporte, mayor, eh, mayor costo, ¿cierto? Y más encima con menor ley. Entonces es un problema súper grande y que se tiene que considerar, porque igual siempre hay dilución, pero cuando se considera mal, el problema es súper grande. ¿Ya? La falta de documentación también es muy importante. Muchas veces se sacan muestras, no se anotan, los tickets no se guardan, el topógrafo toma las medidas, ¿cierto? Y se pierde después el documento que el topógrafo entrega. Los certificados de análisis químico los mandan al correo y se pierde. El que los tenía se cambia de empresa, lo echan y se lleva toda la información. Entonces son cosas que ustedes cuando trabajen en alguna empresa eh, y tengan algún cargo de jefe, de encargado, de gerente, superintendente, lo que sea, tienen que preocuparse de esos detalles, ¿ya? Que la documentación siempre tiene que estar en la empresa, no en la persona que utiliza la información, ¿ya? Y eso de QAQC, yo creo que lo han visto, no sé si lo han visto, quizás en procesamiento. Eh, QAQC, Quality, aseguramiento de la calidad. Quality, assurance, algo así. Aseguramiento de la calidad y el QC control de calidad, quality control. ¿Ya? Entonces el QAQC es el asegurar la calidad y controlar la calidad. ¿Ya? O sea, controlar que todos los protocolos, los procedimientos se realicen eh, para poder hacer un buen trabajo. ¿Ya? Entonces eso es el QAQC. Y bueno, hay tres también conceptos de la sustentabilidad, HCM y HSEC. Ya, la sustentabilidad, no sé si ustedes han tenido módulos de sustentabilidad. ¿Hablan ustedes? No, Ya,
Bueno, la sustentabilidad en términos simples es explotar los recursos naturales hoy sin afectar a las generaciones futuras. Eso en palabras súper simples. Ya, ustedes van a tener un curso de sustentabilidad. Hay gente que estudia años el tema de medio ambiente y sustentabilidad, pero en palabras simples es explotar los recursos hoy. O sea, no es que yo no pueda explotar, ¿cierto? Pero sin comprometer a las generaciones futuras. Y me diría cómo se ve ese tema. Y en el ámbito de la evaluación de yacimientos. Que yo evalúo un yacimiento, ¿cierto? Y es lo que hacen en realidad todas las empresas, pero hay que tenerlo siempre en la mente, que es explotar yacimientos, ¿cierto? Pero nunca dejar de explorar, nunca dejar de traspasar recursos a reservas, porque las reservas se van a acabar, y por lo general siempre las reservas son más chicas, son menor volumen que los recursos, entonces las reservas se van a ir acabando, y si no tengo recursos pasando a reservas, va a llegar el momento en que en 5 o 10 años más, la gente que esté ahí, o yo mismo que estoy ahí en la empresa, no voy a tener mineral, ya no voy a tener sustento, no voy a tener el trabajo, ¿cierto? Que lógicamente me permite vivir, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de temas de sustentabilidad, es que podamos nosotros hacer la pega bien ahora para no comprometer el futuro. También otro tema del agua, ya que si yo voy a secar una cuenca completa con tal de poder extraer lo más fácil posible el mineral ahora, voy a dejar a la gente en el futuro sin agua. Y lógicamente eso no es trabajar con sustentabilidad. Y la sustentabilidad se basa en tres pilares, que es el pilar económico, el orden no hay por importancia, ¿ya? Eh, económico, social y ambiental. Entonces, los proyectos sustentables son rentables, se gana plata, ¿cierto? Hay una ganancia económica, genera empleo también y todo el tema. Bueno, también los proyectos sustentables son socialmente buenos, ¿ya? O sea, traen una mejora a la calidad de vida de las personas y de la comunidad que están ahí presentes, ¿cierto? Trae un mejoramiento social de la sociedad que está en relación con el proyecto, ¿cierto? No hay que el proyecto va a tener esclavos trabajando o que va a empeorar la calidad de vida de las personas que viven cerca del proyecto, ¿cierto? Y un proyecto sustentable también tiene que ser amigable con el medio ambiente, ¿ya? Que no tiene que contaminar. Entonces, cuando se juntan esas tres cosas, hablamos de un proyecto sustentable. Antiguamente los proyectos eran económicos, no. Económicos que se ganara plata, que el ban fuera positivo, eh, y eso, ¿no? ¿Ya? Ahora hay tres siglas que se usan mucho actualmente en el mundo globalizado que estamos, ¿cierto? Muchos de ustedes quizás tienen LinkedIn, por ejemplo, y no sé si alguien me puede decir qué es lo que significa HCM. O qué relación tiene, o a qué se podría referir HCM. Marcelo, o, o por el chat, por último. Hagan algo, hablen. Ya, pues, ¿qué es lo que es HCM? Primera lista, Adrián Riquelme, o Álvaro Bravo, o Blanca.
Vale, que una empresa. No, nada que ver eso. Es una empresa, Halderman Mining Company, una compañía minera. No, pero esto es un término genérico, un concepto general que se ocupa mucho en las empresas, no solamente mineras, pero la minera importante, no sé, Codelco, BHP, Anglo. Capital humano. Sí, eso sí, tiene que ver con el capital humano. Ya, Human Capital Management, ya, gerencia, manejo, gerenciamiento de capital humano. Que es lo mismo que en algunas empresas le llaman recursos inhumanos, ¿ya? O recursos humanos. Ya, es lo mismo, pero en realidad es, ahora le llaman así, pues, gerencia de capital humano, manejo de capital humano. Y eso igual es un desafío en cuanto a al tipo de persona que trabaja en un proyecto minero. Ya, no es que sea una persona como que, ay, excepcional, no, pero sí tiene que tener ciertas competencias que actualmente lo que busca la empresa, de hecho, de ahí les voy a mostrar unos avisos de trabajo que hay, que en el fondo igual tiene que ser así como, que si uno lo ve, usted va a decir, que yo nunca voy a hacer, nunca voy a poder tener las competencias para trabajar, para tener ese cargo. Pero en realidad hay que luchar y hay que estudiar, capacitarse para poder ser como lo que las empresas están pidiendo, ¿ya? Y que son varias competencias de no solamente el conocimiento técnico, sino que lógicamente el liderazgo, ¿cierto? Compromiso con el medio ambiente, eh, compromiso, algo muy importante que es el compromiso con la seguridad. Y en la parte técnica, el tema de la interdisciplina, de poder trabajar en equipo, ¿ya? De ser interdisciplinario, ya de tener conocimiento, quizás obviamente no ser experto en todo, pero sí tener conocimiento de las distintas áreas del negocio, ¿ya? Y no solamente enfocarse en una sola área. Eh, y por eso que ahora existen gerencias de capital humano para, para manejar este tipo de personal. Y HSEC, ya se lo voy a decir el tío yo mejor, es lo que se llama el Departamento de Prevención de Riesgos. ¿Ya? Que antiguamente igual en muchas empresas existía eso, prevención de riesgos, y muchas veces la prevención de riesgos estaba solamente enfocada en los accidentes de las personas, ¿ya? Que el viejo no se muriera, que no se accidentara, pero ahora esos departamentos son más amplios y tienen relación con las personas, obviamente, con la, o sea, perdón, me equivoqué, con la salud, health, con la seguridad, y la seguridad no solamente de las personas, sino que también de las instalaciones, el medio ambiente y comunidades. Parece que sí, dice que comunidad. ¿Ya? HSS. Entonces ahora un prevencionista no se preocupa solamente de la seguridad de la persona, sino que se preocupa de la comunidad, del medio ambiente, la seguridad y la salud ocupacional. Ya las enfermedades que son a largo plazo y también las enfermedades que ahora están de moda, que son las enfermedades psicológicas. Que digo de moda porque antes no se tomaban en cuenta, ¿cierto? Y la gente andaba mal y a nadie le interesaba. Ahora sí se toman un poco más en cuenta el tema de la, de la salud psíquica, ¿ya? De la salud psicológica. Entonces, esos son los desafíos, ¿cierto? Que trae un proyecto minero y que lo importante de esto es que hay que tenerlos en cuenta a la hora de poder evaluar un proyecto. ¿Ya? Quizá al final nosotros vamos a terminar evaluando simplemente por un número, ¿cierto? Por el BAN. Después ustedes el próximo año van a evaluar en el proyecto de integración,
¿cierto? Van a hacer los bloques, van a sacar la ley, la ganancia, los costos y listo. Pero igual tienen que tener siempre en mente estas cosas, que quizás muchas veces no se ven, pero son cosas muy importantes cuando vayan a hacer práctica, por ejemplo, en alguna empresa, o ya definitivamente cuando trabajen, son cosas que sí tienen mucha importancia. Mucha importancia. Ya, los equipos de trabajo, por lo general, son geólogos, geoestadísticos, ingenieros de mina y metalurgistas, los que trabajan en la elaboración de algún reporte técnico sobre estimación de recursos. Y acá está el tema del trabajo. ¿Ya? Esta es una pega que hay. Esa buena está antigua, pero igual así son las que salen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esta empresa necesita un ingeniero de minería junior. Y junior, parece que no sale los años de trabajo, pero junior por lo general es siempre menor a 5 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Implementar, ¿cierto? La práctica, ¿cierto? Que tiene que ver con la estimación de variables con impacto en recursos minerales y geometrología. ¿Ya? O sea, que mejorar la ley, ¿cierto? Mejorar la recuperación, mejorar los indicadores de producción, ¿cierto? Que lógicamente tienen mucha relación con los recursos minerales y la geometrología, la recuperación metalúrgica. Garantizar la precisión técnica e integridad en la estimación geoestadística. Son las 10:50. Terminamos esto nomás y hacemos un break. Estamos pasados ya, pero no importa. Que tiene relación con el modelo de bloques, ¿cierto? Realizar la estimación geoestadística del modelo de bloques, actualizarla, participar en el diseño minero y aplicar normativas. Habilidades, ¿cierto? Título profesional de ingeniero civil, geoestadística aplicada, experiencia, deseable experiencia. O sea, puede que no, pero si sabe, mejor. Experiencia en geoestadística aplicada al modelo de bloque, conocimiento de los software Vulkan, ISATI, SGEM, y Mindsack y Whittle, ¿ya? Que eso yo tengo entendido que los ven con el profe Manuel, me parece. Conocimiento del método geoestadístico de estimación y conocimiento sobre minería de rajo abierto, open pit y underground, rajo abierto, o sea, subterráneo. Dice conocimiento, o sea, no es que tengan experiencia en eso, pero sí, lógicamente, conocer los métodos de explotación que existen en el subterráneo, las variables que inciden en el diseño de un rajo, lo que tiene que ver con el ángulo de talud, las rampas y todas esas cosas. Ya que en realidad es lo que tiene que saber un ingeniero de minas, pero puede ser que alguien sea ingeniero de minas y no sepa muy bien una u otra área. ¿Ya? Y lógicamente la computación. Y esta es la última. Aquí necesitan un ingeniero de planificación o ingeniera de planificación, ¿cierto? Para dar cumplimiento a las metas de HSE, de la Gerencia de Planificación y Desarrollo, elaborar y simular planes de producción en escenarios de operación futura de planta concentradora de Spencer. ¿Ya? Cumplir con las metas de HSE de la Gerencia de Planificación, además vivir con los estándares de esa área. Ven acá, lo ponen como principal, o sea, como que la principal función es cumplir con las metas de seguridad. Y después dice, lógicamente, igual esto lo ponen como bonitos, al final uno tiene que hacer la pega. ¿Cuál es la pega? Elaborar planes de producción mina, ¿cierto? Coordinar con la planificación de corto plazo, geología, geometalurgia, operaciones, marketing, entre otros, y calcular perfiles de transporte y optimización de circuitos, identificar y evaluar opciones de mejoramiento
O sea, ahí hay que implementar, crear algo que no esté hecho, sino que ustedes tienen que inventar algo a partir de lo que ven, ¿cierto? En forma continua para la elaboración de planes mineros optimizados. Experiencia 5 años mínimo. ¿Ya? Este pide un poquito más. Y 3 años mínimo en planificación minera, de corto y mediano plazo. Y aquí están los software. Vulkan, siempre Vulkan el que más se ocupa, pero también piden Deathwick y bueno, Deathwick yo les dije que es el acompañamiento del Leapfrog para hacer diseño. Mindsight, Mindhowl u otro. Ya puede ser cualquiera de esos. Manejo avanzado de Office, inglés, y en este caso es para trabajar en Santiago. Una pega ideal de muchos. Ya, entonces esas son algunas cositas que tienen que tener en cuenta y para que vayan ustedes preparándose de qué es lo que las empresas están pidiendo. ¿Ya? Qué es lo que las empresas están pidiendo en cuanto a las competencias técnicas y no técnicas ya de los profesionales. Ustedes saben que está lleno de ingeniería de minas, está lleno de cesantes, hay muy poca pega. Entonces, lamentablemente, cuando ustedes salgan, tienen que entrar a competir, ¿cierto?, con toda esa gente y tienen que empezar desde ya en la universidad a tratar de buscar estos puntos que las empresas buscan para ustedes ir mejorando. ¿Ya? Quizá un curso de seguridad minera, no sé, ahí realmente aparecen cursos gratis en internet o, o en Santiago, no sé, ir a Santiago a un curso. Y eso les puede ir abriendo puertas. Ya el tema del inglés es muy, muy importante. Ya entre un ingeniero que sabe y no sabe inglés, que no tenga experiencia, lógicamente van a preferir al que sepa inglés. ¿Ya? Eh, Eso. Y entre el que tenga aptitud y no tenga aptitud, van a elegir el que tenga aptitud. ¿Ya? Pero siempre está la opción y hay muchos casos también de gente que entra sin aptitud a un trabajo. Así que no hay ningún problema con eso. Ya vamos a hacer un break. Voy a poner pausa. Ahí. Ya, entonces hay un concepto que se ocupa también en minería, que es la famosa due diligence. Así se dice, due diligence, que es en español se podría traducir como una diligencia debida. Es un concepto súper antiguo. O sea, la palabra diligencia es una palabra antigua. Pero en realidad, como dice ahí, es una auditoría de compra de empresas, que no solamente se ocupa en la minería, también se ocupa en otro tipo de empresas, pero es un trámite o es una diligencia que se hace para conocer la empresa en todo el sentido, no solamente en la parte económica del banco, por ejemplo, o el flujo de activos y esas cosas económicas, sino que un due diligence es conocer a fondo, en detalle, el negocio, ¿ya? Y todas las externalidades positivas o negativas que pueda tener, que pueda generar. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, no es una auditoría, en realidad es más que una auditoría, es una investigación profunda, es un trabajo multidisciplinario. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de una transacción, para identificar contingencias ocultas y por lo general tiene obviamente conclusiones y recomendaciones. Ya en el caso de la minería, son muy importantes estos trámites cuando se va a comprar un proyecto minero, porque como dije anteriormente en los desafíos, existen muchos desafíos, muchos riesgos, ¿cierto?, que estos negocios mineros tienen, desde la exploración misma hasta el problema, el conflicto social que puede haber con el vecino, con la vecina, con el terreno, con la propiedad minera. Entonces, más que nada eso, que conozcan esa palabra que se utiliza en la compra de empresas, ya, aunque en realidad lo usan las empresas que compran empresas, ya. No es que un viejo con plata, o no sé, que quiere comprar una mina, ellos por lo general no hacen este tipo de estudios, ya. Y aquí viene el caso del caso Brex, que es un caso de una exploración que se hizo en Indonesia,
Y se dijo que había mucho oro, ¿cierto? Se armó una media empresa con acciones en la bolsa de, no sé dónde, de Nueva York, parece. Eh, y resulta que no era verdad, ¿ya? Entonces, así se arman empresas de papel muchas veces, de la nada, y en la minería es muy fácil. Ya, aquí hay unas diapositivas que tengo, que son, que tienen harto texto, así que las voy a pasar más rápido para que ustedes la lean, y que habla sobre las características de los proyectos mineros, ¿ya? Que tiene que ver mucho con lo que hablé anteriormente, pero aquí está escrito, ¿ya? En distintos párrafos. Entonces, una de las características es que los proyectos mineros, el recurso se agota. Ya, no es como un proyecto forestal, ¿cierto? Que a los 10 años o a los 15 años se vuelve a plantar, pero claro, es un negocio que es bastante lento. ¿Ya? Pero no, por ejemplo, una industria de alimentos, que eso es un proceso casi continuo. ¿Ya? Entonces, en cambio, en los proyectos mineros los recursos se agotan y por eso que siempre hay que estar buscando más recursos. Y eso implica un aumento de costos, un aumento de profundidad, un cambio muchas veces en el método, como lo que hizo Chuquicamata, que tuvo que cambiar el método de exploración para poder seguir continuando trabajando, si no se iban todos para la casa. Entonces, como dice ahí, es usual que en las etapas finales de la vida útil las leyes vayan disminuyendo, ¿cierto? Y los costos sean mayores. Eh, los proyectos mineros se tienen que explotar, lógicamente, en el lugar donde se encuentran, donde se descubren, y muchas veces esos lugares son lugares aislados, que no hay agua, que son zonas muy altas también, donde los accesos son muy malos, o no hay acceso simplemente, donde el clima es muy eh, adverso. Entonces eso hace que los costos aumenten. Ya, por ejemplo, el caso de la mina es un caso muy terrible en Chile, que es el caso de la mina Casellones. Casellones es de Pan Pacific Copper, que en realidad lo administra Lumina Copper, ya, pero Lumina Copper es de Pan Pacific. Entonces ellos tienen la mina Casellones, que tiene la ley más baja de Chile. Ya, la mina que explota cobre con menor ley es la mina Casellones. La ley que tienen del yacimiento es de 0,30 y algo, 0,32 me parece, 0,33. ¿Ya? Es muy baja la ley, es un trabajo abierto, y el problema es que está muy cerca, ya, y más encima es la mina más alta de Chile también. Está a 4.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ellos tienen días que no pueden trabajar, tienen semanas que no pueden trabajar por la nieve, queda súper lejos del campamento, entonces también cualquier problema que haya en el camino no pueden subir, se demoran mucho en subir, pero bueno, aún así lo hacen bien y ganan plata. Supongo que ganan plata con el proyecto, pero ese es un tema, ya el tema de la ubicación de los proyectos mineros. Los, otro riesgo asociado es la magnitud del capital invertido, ya que es mucho lo que se tiene que invertir y las primeras etapas de inversión que muchas veces pueden durar muchos años, ya que la exploración dura muchos años, ya no solamente la construcción, que cualquier empresa la puede tener, ¿cierto? Un periodo de construcción, pero el periodo de exploración es muy amplio, puede ser 5 o 10 años explorando, gastando plata en sondaje, eh, y con la posibilidad de que no se encuentre lo suficiente. Muchas empresas hay ciertas empresas que tienen un target, ¿ya? Un objetivo de exploración. Pero hay empresas que buscan 1 millón de onzas. Y si ellos no encuentran 1 millón de onzas en la zona, el proyecto es malo, no les sirve. ¿Ya? O empresas que buscan, no sé, pues 100 millones de toneladas de cobre o cierta cantidad de cobre fino hacia arriba. Y si tiene menos, no les sirve. Entonces muchas veces esa plata
entre comillas se pierde, bueno, igual no es que se pierda, porque igual ellos venden el proyecto después a empresas más pequeñas que sí les interese, pero igual para la gente que quiere ganar plata, ¿cierto? Que quiere desarrollar la mina, es una frustración, ¿ya? Entonces muchas veces se invierte demasiada plata y la retribución no llega muy luego, ya puede llegar 5, 10, 15 años después. Ya como dice acá, existe mucha incertidumbre. Y mucho más ahora que estamos pasando por la pandemia, ¿cierto? Por la crisis social, eh, el cambio de constitución, por ejemplo. Yo he escuchado de empresarios, ¿cierto? De gente que trabaja con empresas de exploración. He escuchado que están muy asustados porque hay un peligro que yo no creo que pase. ¿Ya? O sea, yo creo que si van a cambiar la constitución, hay harto apoyo, ¿cierto? Pero yo no creo que cambien, pero ¿cuál es el miedo? El miedo que todos tienen, que en Chile actualmente, y porque Chile es un país que tiene mucho, no tanto, pero sí tiene harta inversión privada y extranjera, es porque la constitución asegura muy bien la propiedad privada. Y algo que ustedes saben, ¿cierto? Quizás lo han escuchado en las noticias, en lo que leen, que lógicamente si un privado compra un terreno, compra algo, ¿cierto? Él quiere asegurarse de que lo va a tener por mucho tiempo, que va a ser de él, que nadie se lo va a quitar, nadie se lo va a expropiar, y él va a poder hacer su negocio tranquilamente. Entonces eso actualmente la Constitución lo asegura muy bien, el derecho a propiedad privada. Y, y un miedo que tienen muchos empresarios, mucha gente, otros también que inventan cosas, que dicen que la Constitución nueva no, va a expropiar muchas empresas privadas, o se va a permitir eso. Entonces, lógicamente, este tiempo de incertidumbre que tenemos político va a influir mucho en que muchas empresas no vengan a Chile todavía y que tengan que esperar un poquito más hasta que se resuelva. ¿Ya? Yo creo que no va a cambiar mucho, sí van a cambiar cosas sociales, obviamente se van a garantizar ciertos derechos, pero el tema económico yo creo que se va a mantener. ¿Ya? El problema, ustedes saben, son los abusos que cometen las empresas, no, no que hayan empresas. Y entonces, en el caso de la minería, este tema golpea muy fuerte. Ya, por eso se los digo, porque este tema golpea muy, muy, muy fuerte. ¿Ya? Esta misma empresa de cobalto, que estaba trabajando en Copiapó, en Vallenar, el año pasado, en octubre, se fueron. Dejaron de perforar y se fueron. Dejaron de trabajar. ¿Ya? Eh, y así hay otros casos también, Pan Pacific Copper, que estaba llegando aquí al Maule, también dejaron de trabajar el año pasado, en octubre, noviembre, en diciembre, fue el tema social también. ¿Ya? Entonces, eh, es una gran incertidumbre que generan estos cambios políticos. ¿Ya? Hay estos políticos. Bueno, el tema geológico, ¿cierto? Y operacional, lo mismo. Muchas veces hay poca información, el proceso es muy largo y muy costoso. Y este es un flow sheet, un diagrama de flujo, ¿cierto? De las distintas etapas que existen a lo largo del tiempo y el nivel de riesgo que existe en las distintas etapas. Entonces, al principio, cuando se hacen los estudios de prefactibilidad, cuando está la exploración geológica, la investigación y evaluación del yacimiento y la adquisición de terrenos y de derechos mineros, el riesgo es muy alto. O sea, la plata que se invierte ahí es muy probable que se pierda, ya que no tenga un retorno. Pero ya teniendo esas tres etapas, pasa a la etapa de factibilidad, donde el riesgo disminuye un poco, pero aún sigue siendo alto. ¿Ya? Y sigue siendo alto debido al tiempo que pasa. ¿Ya? De ahí vienen todos los estudios de previabilidad técnico-económico, la web piloto de investigación, o sea, hacer todo lo que son, por ejemplo, las pruebas metalúrgicas, las pruebas de geomecánica, hacer
hacer sondajes ya para estimar reservas, porque para los recursos yo puedo tener sondajes cada, no sé, 500 metros de distancia uno del otro, pero ya para reservas se necesita un poquito más cercano, ya cada 50 metros, por ejemplo, cada 100 metros. Entonces eso requiere mucho costo, mucha inversión, y la probabilidad de que no se confirme lo que se exploró anteriormente. Luego viene toda la etapa de planificación del diseño, seleccionar el método de explotación, diseño y estudio de viabilidad final. Luego hay un punto que se llama punto de no retorno, en donde se decide invertir. A pesar de que todo lo de atrás también requiere inversión, ¿cierto? Hacer un sondaje es una inversión, pero el gasto más fuerte está cuando se decide invertir y se decide empezar a construir la mina. ¿Ya? Muchas veces los rajos tienen que hacer una operación que se llama pre-stripping. Pre-stripping. Consulta, ¿ustedes han tenido clases con el profesor Bellman? Federico Bellman. No, Ah, ya. no. Ya. Entonces está la etapa de pre-stripping, que es la etapa en donde se extrae todo el material lixiviado. Esto se tiene que acordar, porque en los yacimientos de cobre están los sulfuros primarios, el enriquecimiento secundario, luego viene la zona oxidada y luego viene la zona lixiviada. La zona lixiviada no tiene mineral, se lixivió, y muchas veces los yacimientos tienen de cobre, los pórfidos, tienen la zona lixiviada, que puede ser de varios metros, 200, 300 metros o más. Entonces la zona, como no tiene mineral, hay que sacarla antes, lógicamente, de comenzar a construir la mina. Entonces se tiene que hacer una operación que se llama pre-stripping, que es un corte, por ejemplo, así. Y luego a partir, esto se saca, son millones de toneladas, y luego desde ahí se comienza a construir el rajo, la mina. ¿Ya? Eh, y eso ya se hace cuando se decide invertir. Eso es parte de la construcción de la mina. En otro caso, eh, tenemos el cerro ahí, tenemos el yacimiento, y hay que hacer el túnel para llegar a la mina. Y resulta que acá no se puede porque hay una reserva nacional, entonces hay que hacer un túnel por acá. Entonces todos estos metros de túneles es una inversión, es súper caro, y ahí cuando ya se decide empezar a construir la mina, cuando se empieza la construcción para llegar al yacimiento. ¿Cómo se evaluó el yacimiento? Con sondaje, muchos sondajes. Y bueno, después viene el desarrollo de la mina y la puesta en marcha. Y ahí ya viene un riesgo que es normal, que cualquier empresa tiene, que haya un accidente, que cambie la ley, que cambie, no sé, el clima. Son cosas que ya van, que son normales a cualquier proyecto. ¿Cuáles son los periodos de desarrollo de los proyectos? Bueno, son bastantes años, ¿cierto? Eh, Son muchos años, ¿cierto? Y acá está lo que ya le he hablado harto, sobre que todo depende del método de explotación, el tratamiento, el tamaño, la ubicación, todo el tema de trámites oficiales, los permisos, el tema comunitario, el tema social, que a veces las negociaciones son muy largas. Y en general, por ejemplo, acá hay una estimación en relación a la experiencia, ¿cierto?, de los proyectos que ya existen, que para un proyecto, por ejemplo, de 50.000 a 100.000 toneladas de producción anual de mineral, se requiere más o menos 2 años de preparación. De 100.000 a 500.000 toneladas, 3 años. Y si se va a procesar más de 1,5 millones de toneladas métricas, se requiere ya por lo menos 5 años de trabajo, de sondaje y exploración.
¿Qué significa 1,5 millones? Que significa que al mes se pasan 125.000 toneladas. ¿Ya? La pequeña minería trabaja con 5.000 toneladas por mes. ¿Ya? Y acá estamos hablando de 125.000. Que igual, por ejemplo, para las minas de Codelco, no, en realidad está bien, sí. Sí. Ya, obviamente mucho más. ¿Ya? 125.000 toneladas, que es lo que... no, pues, o sea, igual es bastante poco para una mina de Codelco. Una mina de Codelco pasa 125.000 toneladas al día. ¿Ya? Ojo con eso. 140.000, 125.000 toneladas al día. Y acá, cuando yo digo 1,5 millones de toneladas métricas al año, es porque pasa mínimo 125 al mes. ¿Ya? Pero lógicamente es un desde, ¿cierto? Pues existen minas mucho más grandes. Y lógicamente hay que tomar en cuenta también el tema de la exploración inicial y los estudios técnicos y económicos. Como dije, existe el punto de no retorno, ¿cierto? Donde ya se decide invertir. Y en el caso de la minería es cuando se decide empezar a construir la mina. ¿Ya? Acá están las mismas etapas: la planificación, estudio conceptual, estudio preliminar, eh, estudio de viabilidad, y aquí viene ya la decisión de inversión, que es cuando ya se decide poner en marcha el proyecto. Paralelamente se tiene que trabajar con estudio de factibilidad ambiental, para lo cual en Chile existe lo que se llama el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que pertenece al Servicio de Evaluación Ambiental y pertenece al Ministerio del Medio Ambiente. Y los proyectos chicos, los proyectos menores a 5.000 toneladas, tienen que presentar una declaración de impacto ambiental, una guía, porque se dice que no contaminan tanto, que no generan un impacto tan significativo en el medio ambiente. En cambio, los proyectos que se procese más cantidad de mineral, sobre las 5.000 toneladas mensuales, están obligadas a hacer un estudio de impacto ambiental, ya en el cual se tiene que describir los efectos directos e indirectos al medio ambiente, medio físico y social, a corto y largo plazo, y la evaluación técnica de los métodos de mitigación propuestos. Y se toman compromisos monetarios, se dejan garantías. En el caso que la empresa se vaya, quiebre, esa garantía se ocupa para hacer las remediaciones, ya sea cerrar tranques de redague, eh, cerrar accesos a las minas y varias cosas. Ya, pagarle a la gente, en el caso de que los dueños se vayan, con esa plata se pagan sueldos, lo último. Eh, ya todo el tema de hacer una buena remediación al final de la vida útil de la mina. Ahora, hay proyectos pequeños que también están obligados a hacer estudio de impacto ambiental. Cuando el riesgo sea muy alto, estén muy cercanos a alguna comunidad, estén muy cercanos a un parque nacional, o trabajen con químicos que sean muy tóxicos, como el cianuro, por ejemplo, ahí, aunque sea pequeña, igual tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. Existe obviamente hay una ley que regula esto, y el artículo 11 de esa ley, que no sé si está aquí la ley, pero yo sé que es el artículo 11, ahí sale todo el listado de los tipos de proyectos que tienen que hacer estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Y el tema de la factibilidad social, obviamente, es muy importante. Entonces, muchas veces se dan compensación económica, se construyen calles, bibliotecas, colegios, ¿cierto? Pero ya no es tan así como antes, que, no sé, pues muchas empresas regalaban un par de libros a la biblioteca del colegio, de la escuela,
y quedan todos felices. Ahora no, obviamente tiene que ser, el aporte tiene que ser un poco más integral y comprometerse la empresa a cuidar el entorno. Ya no solamente regalar plata así como comprándola sin permiso para pasar. Eh, bueno, las fases en el desarrollo de proyectos mineros, está la fase de planificación, implementación, producción y fase de cierre. ¿Ya? Esta es otra curva similar a la anterior, en donde se ve el nivel de inversión desde la investigación hasta, lógicamente, el ranking de la operación minera. La fase de planificación, obviamente, es la primera, donde se hace el estudio conceptual, estudio de prefactibilidad, ya se evalúan las reservas, se, se elige el método de explotación, los equipos, el estudio de mercado, el estudio de impacto ambiental, las inversiones. Luego viene el tema del diseño y construcción, que tiene que ver con la compra de equipos y, y la construcción de la mina y de la infraestructura. Y luego viene el arranque y pruebas. Siempre las plantas comienzan y las minas con, con producciones más bajas. Viene la puesta en marcha y la puesta en operación. Y finalmente la fase de cierre, que se cumple al término de la vida útil de la mina y se debe cumplir con los requerimientos y las acciones comprometidas en el estudio de impacto ambiental. Se debe dejar una garantía ante el servicio ambiental con el fin de asegurar que estos compromisos se cumplen. De lo contrario, esta garantía se usa por parte de la entidad fiscalizadora. Ya esta ley es bastante nueva, entonces muchos proyectos viejos que no están metidos en esta ley. Y que por eso eh, que no se pueden, muchas veces hay minas que se van, ¿cierto? Y dejan todo botado y nadie se hace cargo de eso. ¿Ya? Aquí en Talca pasa con la mina Las Palmas, que tiene un relave, que el año 2010 para el terremoto se cayó, se generó una remoción en masa y fallecieron tres o cinco personas que vivían al lado del tranque. ¿Ya? El tranque pasó por encima de la casa y mató a una familia completa. El tema es que ese tranque no estaba siendo monitoreado, no estaba siendo controlado, estaba totalmente abierto y el terremoto hizo que colapsara. ¿Ya? Y esa mina se cerró el año 95, más o menos, cuando esta ley no existía. Entonces, ese es el problema de muchas empresas que dejan, obviamente, botado y después se van. ¿Ya? Algunos efectos políticos y económicos en la evaluación de yacimientos. Eh, Actualmente nosotros en el mundo viven más o menos 7.800 millones de personas y se estima que la población sigue en aumento, ya principalmente los países menos desarrollados siguen aumentando su población y que son los que tienen mayor población también. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que va a seguir en aumento la demanda de recursos naturales, la demanda de madera, la demanda de oro, de cobre. Por lo tanto, la minería tiene que seguir aumentando y no solamente manteniéndose en las producciones actuales, sino que tiene que pensar siempre en aumentar las producciones, cada vez aumentar más para satisfacer las necesidades de la población mundial. Y obviamente es un desafío también para los países, ¿cierto? Para que promuevan la inversión y para las empresas, ¿ya? Y también para la tecnología, para que se puedan explotar yacimientos de baja ley, yacimientos más profundos, y se pueda satisfacer esta demanda a nivel mundial. ¿Ya? También, ¿qué otro problema existe? El tema de la energía. Que como los yacimientos se están profundizando, la ley está bajando, están aumentando los costos y el uso de la energía. Ya aquí hay una proyección desde el año 2012 al 2020, cómo aumentó
el consumo de energía en las distintas etapas o en distintos procesos de un proyecto de minería. ¿Ya? Aquí está el tema del consumo de agua. Les dije el otro día que la minería ocupa a nivel nacional el 3% del agua que se puede ocupar. ¿Ya? Pero el problema es que el agua, las minas están donde no hay agua. ¿Ya? Este es el agua a nivel nacional. Se incluye la región de los lagos, la región eh, de Magallanes, ¿cierto? Donde hay el agua sobra. Pero lamentablemente en Antofagasta, en Copiapó, en Ovalle, ahí el agua es súper escasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la minera? Han estado ocupando agua de mar y también recirculan. ¿Ya? Eh, recirculan el agua, por lo tanto, un gran porcentaje no tienen que sacarla de las fuentes de agua fresca. Otro punto también a tener en cuenta es que el precio de los metales depende mucho de los ciclos económicos a nivel mundial y, y, y el precio lógicamente va cambiando día a día. Ya en el corto plazo los precios fluctúan de acuerdo a la demanda y a la oferta y lógicamente al aumento en los inventarios, ¿ya? Sí, o a los anuncios políticos que muchas veces se hacen. Y en el mediano plazo depende mucho de la actividad económica mundial y las proyecciones de los países. Ya, ahora, por ejemplo, está disminuyendo el precio del cobre porque China y muchos países están dejando de utilizarlo, de fabricar cosas, ¿cierto? Autos, ya no se están fabricando mucho. La construcción igual está un poco detenida en el mundo, entonces el cobre, como no hay mucha demanda, está bajando el precio. ¿Y qué es lo que están haciendo las empresas mineras? Están dejando de producir para que el cobre no baje tanto. Ya el otro día leía un aviso de la minera El Agra, que está en Calama, y dijeron que habían disminuido su producción me parece que de 130.000 a como 80.000 toneladas al día, ¿ya? Debido justamente a la baja demanda de cobre. ¿Ya? Y lógicamente a que el tema del transporte está mucho más lento, eh, mucho debido a eso, ¿ya? Entonces, acá hay un gráfico con la variación de precios del cobre. Se ve que ha subido mucho. Hay épocas en las que ha subido mucho. Por ejemplo, el año 65 y el año 2010, 2011 estuvo cerca de los $4 la libra. Y asimismo hay épocas en las cuales ha estado muy bajo el cobre. El año 2001, el año 85 estuvo cercano a $1. $1 la libra de cobre. ¿Ya? Y acá hay una relación entre los precios y el stock de metal en el mundo. Y se ve que justamente cuando ha habido mayor cantidad de cobre, el precio ha sido más bajo. Este es el precio del cobre el día de hoy, en 2,4. Se ve que el año 2017 hubo una baja, estuvo cerca de $2 la libra, ya casi 2, o muy cercano a 2. Y estábamos subiendo, ¿cierto? Y después vino una baja de la guerra comercial de China con Estados Unidos. Y ahora, bueno, con esta crisis de la pandemia, sigue bajando. Ya, y no se sabe hasta cuándo va a bajar. ¿Quién ha sido el ganador? Bueno, pero se ve acá, por ejemplo, que entre el año 89 y el año 2004, el precio del cobre igual se mantuvo bajo los $2. Y el boom del cobre empezó el año 2005, hacia arriba. Estuvo hasta a $4,5 el año 2010-2011. Entonces muchas veces uno se olvida, o los políticos, la gente se olvida, ¿cierto?, de los siglos de bonanza de Chile,
y que muchas veces depende, tiene mucha relación también con esto, ya, con los ciclos económicos y con los ciclos del precio del cobre. Ya que obviamente esto favorece mucho al país, ya que Codelco aporta mucho los excedentes al país. Este es el precio del cobre, como les dije, y cómo ha variado en poquitos años, del 2015 al 2020, ya que ha variado desde los $3,25 hasta los $2. Y el cobre se vende y se cotiza en dólares por libra. ¿Ya? Y una libra, ahí está, una libra son 453 gramos, o 0,453 kilogramos, ya, para que sepan. Ese número igual se lo tienen que aprender, más o menos, a tener la idea. Por último, digan medio kilo, ya. Una libra es como casi medio kilo de cobre. Y el oro también ha bajado, o sea, también, no, el oro ha subido mucho, ya, el año pasado, cuando hice este curso el año pasado, me parece que lo hice el segundo semestre, el 20 de septiembre, no, el 20 de septiembre del 2018, estaba a $1,208 la onza. Una onza son 31,1 gramos, por si acaso. Existe lo que se llama la onza Troy y la onza no sé cuántito, que es como 29. Pero cuando se trata del oro, el oro se transa en esta onza, que es igual a 31,1 gramos. ¿Ya? No la onza de los 29, sino que la onza de los 31,1. Y el oro se dice que con esto de la pandemia va a llegar a los $3,000. No sé si tanto, pero yo creo que va a seguir subiendo. Ya, el oro estuvo muy bajo, 1480 estuvo el año 2016, y ha estado subiendo, pero aquí como que se pegó un estancamiento. Ya, el año... No sé, estos números aquí son súper extraños. Ya, pero bueno, acá hay un gráfico más amplio del año 2018. Estuvo bajo, bastante bajo, 1200 aquí en 2019, y empezó a subir, y ahora dicen que va a seguir subiendo. El día de hoy está a $1,701. Ya, ahora en mayo. Y por ejemplo, a principio de año estaba a 1.500, ha subido $200 en estos meses. Y fíjense lo importante, porque el año 2000 el oro estuvo a $300 la onza. Ahí sí que muchas empresas se quebraron, había cesantía por todos lados. Y ahora, bueno, subió durante un tiempo, el año 2010, 2012, llegó a los 1.800 casi, un tiempo, 1.900, y luego comenzó a bajar, ¿cierto? Y ahora empezó a subir nuevamente. Y esperemos que siga subiendo. Lo que sí que el precio actual es muy bueno. Es muy bueno, y las proyecciones también son muy buenas. Así que por eso que también hay proyecciones para el Maule, para que se desarrolle un poquito más la minería. Y la plata, la magnitud de la plata de los costos es de 14, 15 dólares la onza. También se vende en onza. Una onza son 31,1 gramos. Ya, pero obviamente la plata vale mucho menos que el oro. 15, 14 dólares la onza. Y bueno, los metales se venden en la bolsa de valores, ¿cierto? A contratos futuros, o también en spot, que es al contado, pero por lo general las empresas venden a futuro su producto. Ya, entonces negocian antes de producirlo, y para eso el comprador tiene que saber que la empresa tiene una estimación de recursos, una evaluación de su yacimiento muy bien hecha, y por eso la importancia, ¿cierto?, de todas estas normas y estas técnicas que hay para evaluar yacimientos. Porque la venta del metal se hace a futuro, en casi todos los casos.
Y existen instituciones del mundo que son privadas, por ejemplo la Bolsa de Metales de Londres, y aquí están los precios, ¿ya? Si tú compras a mayor futuro, ¿cierto? A más plazo, por ejemplo, te aseguran un precio mayor, ¿ya? Dependiendo de las expectativas que hayan y cosas así. Si compras al contado, te pagan menos, ¿ya? Entonces, ahí obviamente estas empresas son las que van negociando el precio. Existen por lo menos tres bolsas de metales en el mundo que son las más famosas, la de Londres, una en Nueva York y otra en Shanghái. Y ahí están los elementos que venden, ¿ya? Son las principales. Pero parece que la de Londres también es de los chinos. Acá están, por ejemplo, las reglas para los cátodos, grado A. Ya, entonces, ¿cuál es la composición máxima de algunos contaminantes? Por ejemplo, arsénico. No puede tener más de esa cantidad. Eh, ya, y así, ahí sale todas las características que tiene que tener el cátodo para que pueda ser vendido en la bolsa de metales de Londres. ¿Y cómo se vende en Chile el oro y el cobre? Lo compra Enami. Y existe una tarifa Enami que es el precio del metal menos las maquilas. ¿Qué es lo que es la maquila? La maquila es el costo de producir el metal, que lo tiene que pagar el productor. Existe una fórmula genérica que es el valor que va a recibir el productor es igual al metal pagable, o sea, lo que va a recuperar la Enami, por el precio, que el precio es el precio internacional, menos los gastos del proceso, más alguna ganancia, alguna prima. La prima es algún subproducto que muchas veces es el oro o la plata, y menos alguna penalización, que puede ser el arsénico, el cadmio, que son elementos contaminantes. ¿Ya? Por ejemplo, la mina chépica. La mina chépica es una mina de oro, entonces ellos venden concentrado de oro y todos hacen base al oro. Pero la prima que tienen es el cobre y la plata. Entonces la mina chépica recibe también plata por el cobre y la plata que tienen concentrado. Pero en la mina chépica también hay cadmio. Y a veces pasa mucho cadmio, hay límites obviamente, y también tiene mucho plomo a veces. Entonces ahí le quitan un poquito de plata a la mina chépica. ¿Ya? Entonces a eso me refiero con las primas y las penalizaciones. Y bueno, acá está la explicación de cada cosa. Ustedes lo pueden leer. Y esto no es para ustedes. Ahí no. Ya, así que nos vemos en la tarde. Ahí les voy a dar una tarea. Y vamos a seguir con la base de datos.